Que la paz y la bondad y la misericordia de Dios estén allí contigo y se hagan presente en esta jornada. Es el último día de enero y estamos finalizando con el estudio de la serie dedicada a Esther. Es el segundo día del banquete y el rey le hace una pregunta muy clara a Esther. Dime lo que desees, reina Esther. ¿Cuál es tu petición? Yo te la daré, aun si fuera la mitad del reino. Este hombre estaba realmente maravillado, ¿no? Se maravillaba con su reina y está dispuesto a darle la mitad de su reino. La reina Esther con humildad le responde, si he logrado el favor del rey, y si al rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean libradas de la muerte, pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada, porque sería un asunto por el cual no merecería molestar al rey. ¿Quién sería capaz de hacer semejante cosa?, preguntó el rey Jerjes. ¿Quién podría ser tan descarado para tocarte a ti? Esther contestó, este malvado Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo. Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina. Entonces el rey, enfurecido, se levantó de un salto y salió al jardín del palacio. Amán, en cambio, se quedó con la reina Esther para implorar por su vida, porque sabía que el rey pensaba matarlo. En su desesperación se dejó caer sobre el diván donde estaba reclinada la reina Esther, justo cuando el rey volvía del jardín del palacio. El rey exclamó, ¿hasta se atreve a atacar a la reina aquí mismo en el palacio, ante mis propios ojos? Entonces, en cuanto el rey habló, sus asistentes le cubrieron la cara a Amán en señal de condena. Es interesantísima esta escena. Me imagino a Asuero o Jerjes, como le quiera llamar, dando ese salto y saliendo furioso al jardín. Hay versiones como la Reina Valera que dicen que el rey ardía de ira. Estaba realmente enojado porque él creía que Esther era persa y de pronto en toda esta tramoya se entera que era judía y que alguien hizo un decreto y que seguramente él como rey lo firmó para aniquilar a su pueblo, y por lo tanto si aniquilaban a su pueblo tenían que aniquilarla a ella. Así que imagínate todo lo que pasó por la cabeza del rey. Muertos, masacrados y aniquilados seguramente eran las palabras que estaban presentes en la cabeza de Asuero. Y cuando él pregunta, ¿quién es capaz de hacer esta cosa? ¿Quién quiere? Es tan descarado que quiere hasta acabar contigo, que sos mi reina. Y le dice, bueno, este hombre que está bebiendo vino y comiendo las cosas maravillosas del banquete desde hoy contigo, es el que planeó todo. Es ahí cuando entonces Asuero se pone furioso, sale al jardín. Esta escena me encanta porque es interesante. Él está lleno de furia y él podía haber tomado la decisión. Pero mira lo que muestra, que él tuvo un control de sus impulsos. Sale al jardín. Seguramente era el sitio donde él se calmaba. Me lo imagino caminando de un lado para otro en el jardín, hasta acercándose a determinado lugar. Me imagino una escena con algún actor agarrando y gritando furioso, desesperado. Me lo imagino sacando un grito de adentro, desesperado. Y Amán, en cambio, lo vemos llorisqueando a los pies de la reina, a tal punto que se cae y se reclina sobre la cama, y cuando entra nuevamente del jardín hacia la habitación el rey Asuero, hay versiones inclusive que dicen que se atreve a abusarte, porque fue lo que interpretó el rey, que Amán no solamente quería acabar con ella, sino que aún también quería propasarse con Esther. Y ahí vemos que le cubren la cara, era una señal de condena. Generalmente se le cubría la cara, se le ponía como si fuera una bolsa, o se le ponía una capucha, se le ponía algo en señal de condena y ya se sabía.
Y ahí aparece uno de los eunucos del rey, que seguramente me lo imagino mirando por la ventana y diciendo, ¿y qué vamos a hacer con esa horca que hizo Amán? ¿Por qué no le damos un uso? Entonces dice el versículo 9, luego Arbona, uno de los eunucos del rey, dijo, Amán ha levantado un poste afilado de 23 metros de altura en el patio de su casa. Tenía pensado utilizarlo para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó al rey de ser asesinado. Que atraviesen a Amán en ese poste, ordenó el rey. Entonces atravesaron a Amán con el poste que había levantado para Mardoqueo, y la furia del rey se calmó. Era muy común que los persas no existía como los romanos una crucifixión, sino lo que hacían era empalar a la persona. Era una muerte terrible, la empalaban, literalmente la atravesaban con el poste. Vemos que la horca era de 50 codos, dice la Biblia, unos 75 pies en las medidas inglesas y 23 metros en el sistema métrico decimal que utilizamos aquí en América Latina. 23 metros de altura. Entonces yo me imagino al eunuco mirando por la ventana y diciendo, ¿qué vamos a hacer con ese mamotreto que tenemos ahí antiestético en el jardín? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, y le dieron un uso. Le dieron un uso que el uso terminó siendo para aquel que lo creó. De alguna manera me hace pensar en esto de que quien mal anda, mal acaba, ¿no? Es un dicho que tenemos, muy antiguo, que se utiliza, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que Dios tiene bajo control todo. A Dios no le pasa nada. En el capítulo 12 de Jeremías, en el primer versículo, él le hace una pregunta a Dios. Reconoce que no es quien para andar haciéndole preguntas a Dios, pero le pregunta con mucha humildad Jeremías, ¿por qué triunfan los malvados? ¿Por qué hasta los malvados, hasta económicamente, prosperan? Y no es la primera vez que esa pregunta está en la boca de algún profeta. En el Salmo 35:17, en la boca del salmista, también dice, Dios mío, ¿no piensas hacer nada? O sea, esta pregunta tan nuestra, Señor, hace algo con esto que me está pasando. Mirá las injusticias que estoy viviendo en el trabajo. Mirá las injusticias que vivo en mi vecindario. Mirá no solamente mis injusticias, sino mirá el sufrimiento de aquella vecina. Mirá aquella abuelita que está sola todos los días y los hijos no le visitan. Mirá cuántos niños no tienen calzado, no tienen ropa, no tienen alimento. Señor, hay mucho dolor en el mundo. Van a quedar impunes los opresores, los malvados, los que hacen de las suyas, los que se roban el dinero del gobierno, los que queriendo hacer o simulando que hacen una ONG para beneficio de los menos favorecidos, en realidad es un lavado de dinero. Señor, ¿no vas a hacer nada con esta gente que tiene el dinero y sin embargo lo malversa, lo gasta de una manera ya casi que inmoral? No vas a hacer nada, Señor, no vas a establecer tu justicia. Hechos 17:31 nos plantea bien claramente que Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo. Así que no te sientas mal, porque Dios sabe tu situación. El vecino que golpea a su esposa, Dios va a obrar. El abusador de aquel menor o de aquella niña, Dios va a obrar. Aquellos inocentes que están siendo golpeados por sus padres o por sus educadores, Dios va a obrar. Dios tiene todo bajo control y la justa indignación de Dios sí está en ebullición, y su llamado, su invitación para ti y para mí es siempre el mismo. Estoy haciendo algo, tú no lo ves, te estoy pidiendo que te involucres. En Proverbios 21:13 dice, ¿quién cierra sus oídos al clamor del pobre?
Llorará también sin que nadie le responda. Lo voy a leer nuevamente y bien suave. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Así que cuando nosotros pedimos, Dios, haz algo, la respuesta de Dios es, sí, Marta, te hice a ti. Sí, fulana, te hice a ti. Sí, fulano, te hice a ti. No cierres tus oídos al clamor del pobre, porque también llorarás, dice Proverbios 21:13, si miras para otro lado. El deber del cristiano es involucrarse. Tú sabes que hay una anciana que está sola, que no tiene visitas y está internada en un hospital. Involúcrate. Junta otras personas de la iglesia y vayan a visitarle aunque sea un ratito. Hay niños que no tienen útiles escolares. Involúcrate. Junta a otras personas que tengan niños, que tengan ropa para dar, que tengan mochilas, que tengan alimentos, que tengan abrigo, que tengan todo lo necesario para volver a estudiar. Involúcrate. Hay un niño discapacitado que no puede caminar y que ves que su madre ya no puede más. Involúcrate. Acércate, toca timbre, pregúntale de qué manera, vecina, la puedo estar ayudando. Hay una anciana con la vista borrosa en tu vecindario y anhela que le lean una porción de la palabra de Dios, aunque sea por día. Involúcrate. Ve y dile, voy a venir, aunque sea una vez a la semana, un poquito, para leerle un poco de la palabra de Dios. Hay un niño que tú sabes que está pasando muy mal porque tiene dificultades de aprendizaje y tú más o menos puedes ayudarle. Involúcrate, pídele permiso a la madre y ve a su hogar, aunque sea una o dos veces a la semana, y ayúdalo a hacer las tareas domiciliarias. Te voy a leer algo que encontré y que me parece maravilloso. Es la historia de Charles Moody. Y dice, él creció como el mayor de 10 hijos en una pequeña aldea en el condado Machacos, en Kenia. Su padre era violento, su educación fue pobre. A los 6 años la familia de Moody lo abandonó. Lo dejaron con una tía. Sobrevivía mendigando de casa en casa, de pueblo en pueblo. Amargado por el abandono y el abuso de su padre, Charles contempló quitarse la vida. La redención llegó como una invitación para visitar una iglesia. A los 18 años, Moody encontró a Jesús y al hacerlo halló la determinación para mejorar su destino. Caminó los 70 kilómetros hasta Nairobi y allí tocó puertas buscando trabajo. Lo contrataron para hacer tareas domésticas en la casa de un hombre de negocios. Muy rico, animado por el nuevo comienzo, Charles recibió una posición como administrador en la compañía del hombre. Con el tiempo comenzó su propia empresa, Moody Ways, ofreciendo transportación entre la capital y las aldeas locales. El éxito lo seguía a todas partes. Expandió su negocio en las industrias de petróleo, gas y bienes raíces, y finalmente compró 50 acres de tierra en la región de Dalani para su jubilación futura. Un día, su historia dio un giro durante un viaje de negocios. Un grupo de niños callejeros le ofreció vigilar su auto a cambio de dinero. Él se rehusó solo para descubrir cuando regresó que su auto ya no estaba allí. En el viaje en autobús, de regreso a su casa, comenzó a luchar, no por sentir coraje con los ladrones, sino por sentirse desilusionado consigo mismo. Había olvidado sus propios comienzos, había ignorado a los niños callejeros. Después de todo, eran exactamente como él. Durante 3 años luchó con su conciencia. Finalmente, en noviembre de 1989, a los 40 años dejó atrás sus compañías para rescatar a niños de la calle. Él escuchó la voz de Dios. No dejarás que mis niños sufran. Tienes que rescatarlos y convertirte en el padre de los huérfanos. Aunque ya tenía 8 hijos, él y su esposa acogieron a 3 niños de la calle. 6 años después, estaban cuidando a 300. Al momento de escribir este libro, plantea Max Lucado, que es el autor del libro que estoy leyendo,
Las 6 localidades de su ministerio reciben aproximadamente a 3.500 niños y han servido alrededor de 23.000 niños. Salí a la calle con un propósito, rescatar niños, explicó Muli. Cada niño necesita comida, amor, techo, educación, protección, un futuro bueno y promisorio. ¿Quién entonces podría alcanzarlos con ese amor de Cristo? Yo era uno de ellos, uno que estaba perdido. ¿Tú te das cuenta? Muli se convirtió en la solución. Nosotros tenemos que hacer lo mismo los cristianos, involucrarnos, ser las manos de Dios, ser el oxígeno que purifica este mundo que está turbio, contaminado. Queda realmente claro en la historia de Esther. Nosotros tenemos que involucrarnos. Esther se involucró por su pueblo. Me gustaría terminar diciéndote algo que es lo que plantea Charles Swindoll en su Biblia de estudio, y él hace una oración y dice así: gracias, Padre, por tu mano en nuestras vidas. Cuán agradecidos estamos porque aunque no oigamos tu voz de una manera audible, ni veamos tu sombra reflejada en la pared del salón donde estamos sentados, sabemos que tú estás aquí y que estás a cargo. Tienes todo el control sobre los acontecimientos que ocurren. En todas nuestras circunstancias, Señor, te agradecemos por protegernos con tanto cuidado, por cuidar de los detalles de nuestras vidas, por compadecerte de nuestras luchas y por alegrarte con nosotros en nuestras alegrías. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Tómate un momento de oración. Haz tuyas estas palabras de Charles Swindoll y agradécele al Señor por tener tanto cuidado, tanto esmero, tanta dedicación en cuidar de tu vida. No creas que los malvados van a quedar impunes. Dios tiene todo bajo control y Él es un Padre amoroso. Que esta serie de Esther espero que haya sido de bendición para tu vida. Te mando un abrazo muy grande desde aquí, desde Ciudad del Plata, en el departamento de San José, en la República Oriental del Uruguay. Este país pequeño, pero con un corazón maravilloso. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos en un próximo episodio o en una próxima serie.